viste que es un país de fe. La mitad cree, la mitad no cree, la mitad dice nos va a ir bien, la mitad dice no, esto es un desastre, el presidente tuvo que anticipar cosas que no tenía previstas. ¿Dónde estamos parados o qué estás viendo económicamente hablando? Bueno, la política cambiaria, Paulo, era insostenible. En los últimos 20 días el Banco Central había perdido 2.500 millones de dólares de reservas. Teníamos una política cambiaria anormal. Ningún país tenía una devaluación del tipo de cambio de 1% mensual y había que cambiarla. Bueno, lo que pasó el viernes a la tarde y que mañana va a empezar a funcionar es que se han levantado una cantidad de controles. Es un paso hacia la normalidad cambiaria. También hay que decirlo que esto del cepo no lo inventó este gobierno, sino que viene desde atrás. Y bueno, las claves para mañana, para todos aquellos que nos están mirando y que están preocupados o no, es que, digamos, para todos los individuos, Pablo, mañana pueden comprar todos los dólares que quieran. Es decir, está libre. Vos desde tu banco te subís a tu home banking, tenés X cantidad de pesos, lo querés comprar dólares al tipo de cambio que esté. La clave de mañana es que haya oferta de divisas. ¿Quién es el candidato número uno para ofrecer dólares en el mercado de cambios? El campo, en particular el productor agropecuario, con lo cual la respuesta mañana, la primera respuesta a esta nueva política cambiaria, por supuesto va a ser el público en general, cuánto demanda. Pero el campo es determinante. Pero es determinante la oferta, para que haya un equilibrio en un mercado cambiario o en cualquier mercado. Muchos te pueden decir el lunes no vamos, si no tenemos muy claro, a salir corriendo a liquidar. Habrá que ver eso. Pero te pregunto, ¿esto es una devaluación o es una flotación? Porque viste que somos especialistas, no los periodistas, pero sí los políticos en querer confundirnos. Entonces, no es una devaluación. Es una flotación, dice un sector. Otro sector dice, es una devaluación de 30%. ¿Qué es esto? Bueno, yo lo pondría en dos andariveles, Pablo. Quienes estaban importando a 1.090 el día viernes van a pagar más caro por esas importaciones. Con lo cual, esas empresas, y es cierto que gran parte de la industria argentina tiene muchos insumos que son importados. Desde el sector automotriz, por ejemplo, que lamentablemente hay una sola empresa que ha hecho una muy buena política de integración con producción nacional, una sola empresa que el 46% de las piezas que tiene ese auto se hacen en la Argentina. La mayoría, todo el resto, solo el 25%. ¿Y el resto todo importado? El resto todo importado. Con lo cual, evidentemente, ese auto que se arma en la Argentina o que se produce en la Argentina va a tener un aumento de costos de acuerdo a cuánto incremente el dólar en el mercado único de cambios. Aquel que compraba en el mercado del llamado dólar MEP, el que 1.300 y pico, el que cerró en 1.350, digamos, seguramente va a poder comprar a menos. Está claro que el tipo de cambio debiera estar, con una oferta normal de divisas, debiera estar por debajo del tipo de cambio financiero. O sea, bajarían los financieros. Deberían bajar los financieros. Entonces, a tu pregunta es, ¿contra qué me comparás? ¿Contra el industrial que tenía que importar? Bueno, a ese industrial le van a aumentar los costos y esto sin duda va a impactar sobre precios de muchos productos. Cuando uno va a la góndola del supermercado, un paquete de fideos, se hace el envoltorio o un paquete de papas fritas, el envoltorio se hace con insumos que vienen del exterior y esos insumos van a estar más caros y por lo tanto lo vamos a sentir cuando vayamos a la góndola del supermercado. Entonces, a tu pregunta, siendo bien específico, depende para quién. Para aquellos que estaban importando van a tener un dólar más caro. Para aquellos que estaban comprando o atesorando dólares a través del llamado dólar MEP, probablemente te gane un dólar más barato. Más barato. Yo estoy harto de vivir en un país de grieta, ¿viste? Con dos versiones, dos historias, ¿no? La oficial, la real. Sí, pues yo trato de ser objetivo y poner las cosas vos lo explicás y hay mucha gente que le genera angustia y hay gente que le pone expectativa y mañana es un día importante para los argentinos. Pero el presidente permanentemente decía, no voy a devaluar, no hay forma de devaluar y el tipo de cambio no está atrasado. ¿Las cosas que dijo Milei no fueron correctas económicamente hablando a partir de lo que sucede desde el viernes y lo que va a suceder mañana? Bueno, también se había dicho que Argentina tenía que ir hacia la normalidad. Y yo siempre dije en términos, cuando me preguntaban, Paulo, si había atraso o no había atraso del tipo de cambio, el día de la verdad llega cuando tengamos
un tipo de cambio único. Hay que decir que todavía permanecen restricciones a las empresas. Es decir, mañana vamos a tener un dólar libre para todas las personas humanas, claro. para todos los de carne y hueso, pero no para las personas jurídicas, es decir, para las empresas. Las empresas no pueden hacer lo que quieren con los pesos que tienen. O sea, no es cepo al 100% levantado. Todavía hay restricciones. Claro. Está bien que no se podían levantar las restricciones de un día para otro. Por lo tanto, entonces lo que yo llamaría en esto es, vamos hacia una situación de realismo cambiario, de normalidad cambiaria. Si esto se toma o no con la palabra, de todas maneras estaba claro que el equipo económico en algún momento de este año... Había que hacerlo. Había que hacerlo. Digo, esto yo lo he dicho y lo he hecho. Sí, sí, Cuando sí. gestioné el Banco Central, tuve durante toda mi gestión un solo valor del dólar. Y es lo que se debe tener en cualquier país normal. No tanta historia. No tanta historia, porque todo eso genera distorsiones en la producción y en el empleo. ¿Podemos quemarnos la gran cantidad de dólares que entren ahora? Porque también es eso, tanto dólar que entra hoy del fondo, de los organismos internacionales. Ya nos pasó tantas veces y pareciera que ponemos énfasis en no poder salir y siempre estamos como en la misma situación. ¿Es más de lo mismo o es algo diferente esto? Bueno, la clave en esto es no usar los dólares del fondo, dejar que el tipo de cambio flote en esas bandas que ha planteado el Banco Central y que haya oferta de divisas. Es decir, los dólares genuinos vienen por dólares de exportación, por dólares de inversión o por argentinos que ojalá hubiera más incentivos para que los dólares que están en el colchón se puedan volcar hacia el consumo, hacia la inversión, y eso se logra con confianza. Por lo tanto, la clave en el corto plazo es, como vos decís, no usar esos dólares, dejarlos. Y también la clave, entonces, yo diría para ir bien específico a mañana. ¿Qué es lo que hay que mirar mañana? Vos, cuando termine la jornada... Mañana a las 11 que miramos, bueno, 11 de la mañana es clave. Escuchen esto. A las 11 de la mañana lo que tenemos que ver es obviamente la evolución del tipo de cambio y que haya oferta exportada. A las 4 de la tarde, un número muy importante va a ser si el Banco Central compró reservas. Que viene vendiendo a lo loco. Exactamente. Muy importante la señal de mañana, que el Banco Central pase de ser vendedor de divisas a ser comprador de divisas. Y también, por supuesto, que se estabilice el tipo de cambio en un nivel, bueno, razonable, que haya una afluencia de dólares y que haya tranquilidad en el reacomodamiento de la política cambiaria. Contame fácil, si fueras ministro de Economía y te dicen una flotación entre 1.000 y 1.400, ¿qué significa? ¿Que intervenís cuando toca piso o toca techo? Bueno, a ver, más que dar un consejo, te digo lo que se ha firmado, porque con mi equipo en Fundación Capital estuvimos leyendo con mucho detenimiento. ¿Qué se firmó? Las 136 páginas que están en el reporte del staff del Fondo Monetario y la carta de intención. Lo que se firmó es lo siguiente: cuando el tipo de cambio baja de 1.000, el Banco Central compra divisas. Cuando el tipo de cambio sube de 1.400, el Banco Central vende divisas. En el medio ha habido una especie de confusión. Sin embargo, cuando ves la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario, dice que solamente entre 1.000 y 1.400 el Banco Central debe comprar para acumular reservas a criterio del Banco Central. Es decir, si ve un excedente de oferta, Pablo, el Banco Central, porque la clave es que el Banco Central acumule reservas para poder ser más fuerte. Que hoy está muy débil, ¿no? Bueno, hoy está teniendo reservas netas negativas. Cuando uno toma cuánto tiene el Banco Central y cuánto debe el Banco Central, el resultado final es menos 9.000 millones. Entonces, con lo que llega el martes, que son 12.000 millones, pasa a una posición superavitaria o, digamos, positiva en materia de reserva. De aquí en más es muy importante que sea la oferta genuina de exportación, es decir, dólares de exportación o de inversión y no dólares de endeudamiento, lo que vayan engrosando las reservas del Banco Central. Cristina Fernández dijo, Milei, devaluaste 30%. ¿Devaluó 30%? ¿Va a devaluar 30%? ¿O Cristina Fernández dice algo que no es cierto? Yo creo, Pablo, que si alguien no puede hablar de política cambiaria es Cristina Fernández de Kirchner. Primero porque vació el Banco Central. A partir del 2010 lo que hizo es nos dejó a los argentinos sin un dólar en el Banco Central y luego cuando volvieron en la fórmula Fernández terminaron de instalar un super cepo, con lo cual, digamos, si hay alguien que tiene poca autoridad para hablar de política cambiaria
es la expresidenta. Entonces yo le diría, mire, plantee ideas nuevas hacia adelante, que es lo que el país necesita, y no ideas mirando hacia atrás. Te hago una más y después le abrimos a todos mis compañeros que tienen muchas preguntas para hacerte. Para el ciudadano que nos está viendo, que no tiene una empresa, sí, viste, que vive con el bolsillo hoy bastante asfixiado, que va al súper y dice, che, 3,7 de inflación ahora, y yo venía contento porque este gobierno la venía conteniendo, lo venía serenando. ¿Tiene que preocuparse? ¿Tiene que estar atento a que todo puede ser más caro, que podemos tener más inflación, o no lo ves así? Bueno, en el corto plazo, Paulo, como decíamos hace un instante, muchos productos van a tener un incremento de costos, con lo cual los meses subsiguientes vamos a tener una inflación que difícilmente baje del 3%. Difícilmente baje del 3%. O sea que el 1 que pensábamos no está tan cerquita, hay que esperarlo. Queda postergado, y yo lo sintetizaría así. A ver. El foco de la inflación, de estar en el asiento del conductor de la política económica, pasó a estar en el asiento de acompañante. Hoy en el asiento del conductor está la estabilización cambiaria. Entonces, que baje la inflación en los próximos meses depende de estabilizar el tipo de cambio, y entonces sí, a partir de julio, agosto, si realmente se logra estabilizar, si hay más oferta de divisas, si se tiene confianza en este nuevo esquema, entonces los precios pueden empezar a bajar. Viste que estamos en año electoral, vos sos hombre de economía, y muchas veces la economía y la política van por distintos caminos, porque el economista dice necesitamos hacer esto, y el político dice ni loco, estamos en tiempos electorales. Gran parte de la sociedad argentina, ya no sé cómo es, porque viste, para ser clase media es complejo, pide dos cosas: inflación controlada y dólar quieto. ¿Esto va a tener turbulencia según tu opinión, o entraremos después en una etapa donde la inflación puede mantenerse relativamente calma y un dólar que la gente no esté todos los días mirando con atención a cuánto cierra, o nosotros pongamos todo el día una placa con el precio minuto a minuto? Va a depender de que haya oferta de divisas. En particular, estás en un buen trimestre, porque el campo tiene que liquidar. A partir de esta semana, las lluvias que tuvimos en las semanas anteriores retrasaron la venta de soja, y estás en el trimestre en donde se vende más soja durante el año. Con lo cual, si el Banco Central, si los productores tienen confianza en este esquema, y toman también los recaudos suficientes, tienen que comprar insumos, tienen que comprar fertilizantes para poder producir y poder levantar también, para poder producir hacia adelante y poder levantar la cosecha. Bueno, lo que eso significa es que aproximadamente en un buen mes, digamos, otra medida que podemos tener, Paulo, sobre los próximos 30 días, un buen mes. Un buen mes. Un buen mes significa 3.000 millones de dólares que el Banco Central debiera comprar. Es otra medida, esto hay que irlo midiendo día a día, en términos de acumulación de reservas, y día a día en términos de liquidación de oferta, para tener esa estabilización del tipo de cambio y estabilización y baja de la inflación. La visita mañana del secretario del Tesoro de Estados Unidos, ¿genera expectativa o es una visita más? Bueno, que el secretario del Tesoro... ¿Qué puede hacer este hombre acá en Argentina? Que el secretario del Tesoro, digamos, uno de los hombres más importantes del gabinete del presidente Trump, en el medio de este fenomenal despiole internacional que hay en materia de guerra comercial, de tensiones en los mercados, que él se tome un avión y venga exclusivamente a Argentina, ya es una señal lo suficientemente fuerte. Yo espero que Argentina aproveche esta oportunidad para plantear una agenda de mayores exportaciones y de mayores inversiones a los Estados Unidos, y que no solamente se quede con un gesto político, que sin duda... Claro. ¿Es un respaldo eso? Es un respaldo. Los respaldos son importantes en términos de gestos, pero también son importantes en términos de fundamentos, es decir, en términos de qué se le abre a la Argentina, qué posibilidades se le abre. Cada negociación, Paulo, hoy, cada país tiene que mirar por su propio interés, y cada negociación tiene que demostrarle a los argentinos que se genera más producción y más empleo nacional. Este caballero, y ya te presento a todos mis compañeros, ¿puede ayudarnos con el tema de aranceles? Y como típico argentino pasamos la gorra y puede venir algo del Tesoro, ¿o eso es un disparate que se dice, che, Estados Unidos puede aleatoriamente dar otro tipo de ayuda? ¿Esto es factible o es imposible? Siempre es posible, es difícil. Es difícil. Es difícil, porque uno mira los precedentes, Pablo. ¿Cuándo fue la última vez que el Tesoro de los Estados Unidos dio un apoyo directo a través de una línea presupuestaria que tiene el Tesoro, que se llama línea de crédito contingente? Esto sigue existiendo, pero la última vez que se utilizó fue en el año 95. Y para el caso de México, cuando México devaluó su moneda,
también producto de que los Estados Unidos, desde marzo del 94, había subido repentinamente su tasa de interés y esto provocó tensión en México y tuvo que devaluar el 20 de diciembre del año 94, lo que se llamó después en finanzas o en el mundo el famoso efecto tequila, que después tuvo impacto. O sea, desde esa época que no se usa, con lo cual sería inédito. Es imposible, imposible no lo es. Pero difícil. De baja probabilidad. El secretario del Tesoro no tiene responsabilidad directa sobre comercio y aranceles, pero sí tiene influencia. Claro. Es un hombre que tiene peso. Y que venga, como decís vos, en medio de la guerra Estados Unidos-China, la Argentina. Yo creo que Argentina también tiene cosas para hacer interesante a Estados Unidos, que es Estados Unidos busca nuevos proveedores en el mundo para sus propias industrias y en particular creo que tenemos que salir de la agenda vieja, no solamente plantear los aranceles del vino, los aranceles del mosto, los distintos aranceles para maní, etcétera, productos primarios, sino también para bienes de alta tecnología. Argentina tiene minerales críticos como litio, como cobalto, como manganeso, que se estaban, lo estaban teniendo del sudeste asiático. Ahora Argentina tiene la posibilidad de proveerle eso al mundo. Obviamente, tenemos que generar que si hay inversiones de Estados Unidos, que dejen empleo acá, que generen producción en Argentina. Bueno, Mariel Fitzpatrick, Robertino Sánchez Flecha y Martín Angulo, mis compañeros aquí en el equipo de periodistas, comienzan a preguntarle a Martín Redrado esperando el lunes importante de Argentina. Los escuchamos. Redrado, le quería preguntar, porque muchos recordaron, después del anuncio del viernes, cuando en 2018 Mauricio Macri, el fondo le adelantó al gobierno de Mauricio Macri 18.000 millones de dólares, y también en ese momento se hablaba de que el dólar iba a flotar entre 34 y 44, y había un compromiso en ese momento del gobierno de Mauricio Macri de no emitir. ¿Hay semejanzas con esta situación o no? ¿Cuáles son las diferencias respecto a si podría pasar lo mismo? Bueno, la gran diferencia, Mariel, es que hay equilibrio presupuestario y que si algo se ha comprometido y ha cumplido este gobierno, y sobre todo el presidente, a mi entender, y por lo menos de mi conocimiento, de los que he conocido, presidentes que he conocido, y de la profunda lectura de la historia económica argentina, es el presidente que más compromiso tiene con el equilibrio presupuestario y con el superávit. El superávit que se ha comprometido en la carta de intención es de 1,2% del producto y el equipo económico y el propio presidente se ha comprometido aún más que eso, a 1,6% del producto. Así que esta es la gran diferencia. Tenés un Banco Central no solo que no emite, sino que ya lo ha demostrado, y en este año y un poquito más que lleva este gobierno, tiene equilibrio presupuestario, tiene superávit fiscal, y esto sin duda no solo es una gran diferencia con 2018, sino es una gran diferencia con toda la historia argentina, que tenemos una historia de exceso de gasto y de exceso de endeudamiento. Martín, buenas noches. Siempre que se discutió el cepo, se planteaba que una de las grandes contras que tenía era que no llegaban inversiones a la Argentina. Con esta decisión que toma el gobierno, ¿alcanza para que esas inversiones vengan? ¿Hay que esperar que se levante el cepo sobre las restricciones en las empresas? Y eventualmente, si es que se puede establecer, ¿cuándo podrían empezar a verse esas inversiones? Bueno, es excelente la pregunta. Sobre lo que viene hacia adelante, es decir, para un inversor nuevo no hay restricciones, para lo que se llama el flujo. Si alguien viene mañana y quiere levantar una fábrica y viene con dólares del exterior, sabe que va a poder ingresar esos dólares en un mercado único de cambios y que va a poder, si tiene ganancias, generar dividendos y llevarse los dividendos que ha generado. Lo que sí todavía hay para las empresas que ya están, tanto multinacionales como nacionales, siguen teniendo una cantidad de restricciones en términos a sus movimientos en materia de dividendos o en materia financiera, por lo tanto, te lo dividiría en dos. Para nuevas inversiones, el equipo económico tiene que hacer un trabajo de presentar las oportunidades de Argentina en el mundo. Por ejemplo, como decíamos hace un instante, en minerales críticos, en lo que se llama tierras raras, en nuevas tecnologías, en la producción de nuevas aplicaciones y por supuesto también en la producción de alimentos, la trazabilidad, la diferenciación, es decir, todo lo que tiene Argentina para ofrecer al mundo, pero obviamente también quienes están en el mundo están mirando
a distintas oportunidades en distintos países. Por lo tanto, salir a buscar inversiones por parte del equipo económico es una tarea nueva que estas condiciones lo permiten. Martín, me interesa, en consonancia con esto, preguntarle al economista que empezó su carrera en el sector público, en el comercio exterior, para pensar un poquito lo que está pasando, que la globalización... No la empecé ahí. Pero... Antes. Pero tuviste un paso muy destacado, conocés mucho el mundo de la Cancillería, del comercio exterior, de la política exterior, que es algo importante para la economía argentina, pensando en las inversiones. La globalización parece estar en crisis ahora con este Trump 2, y me interesa mucho tu mirada sobre la relación que Argentina tiene que tener, por ejemplo, con China. ¿Hay que priorizar lo geopolítico y apartarnos de China, o se puede generar una agenda comercial aparte donde nos relacionamos con el resto de los países independientemente de la agenda estratégica que elija el presidente Milei? ¿Cómo estás viendo este escenario? Argentina debe ser amigo de todos los países y aliado de nadie. Tiene que cuidar sus intereses, como lo cuidan los principales países del mundo. Cada uno está mirando hacia adentro en cómo generar más empleo y más producción para su propia gente, con lo cual lo que debemos tener es donde converjan los intereses con China, con los Estados Unidos, bueno, bienvenido, y demostrarle a los argentinos que cada negociación internacional, que cada negociación política o económica que haga la Cancillería le genera más empleo a los argentinos. Esa es la única medición real que hay en un mundo absolutamente práctico. Tenemos en el presidente de Estados Unidos un hombre estrictamente transaccional, que se sienta en la mesa y dice, bueno, en esta negociación, ¿vos qué me vas a dar a cambio? Bueno, Argentina tiene que ser exactamente de la misma manera, muy práctica. En esta negociación, ¿qué ganamos con China los argentinos? En esta negociación con Estados Unidos, con la Unión Europea, con otros países, con la India, con Indonesia, que va a ser la cuarta economía del mundo, con Vietnam, que consume todo lo que hoy produce la Argentina. Bueno, esa es la política de abrirse mercados y de inserción productiva en el mundo que a mi juicio debemos llevar adelante. ¿Podemos? Porque los chinos ahora nos renovaron el swap. Sí. O en algún momento esta pelea de fondo que vos me contaste un día, que es Estados Unidos o China, nos va a decir, bueno, señores, hay que elegir o con uno o con otro. No, yo creo que hay que plantear, miren, a ustedes les interesa seguir trabajando aquí, bueno, para seguir trabajando aquí, China no puede prescindir, por más que seamos un jugador relativamente mediano en el mundo comparado con China, pero también nos necesita. Sí, yo creo, Paulo, que con los Estados Unidos hay intereses estratégicos, por ejemplo, cuando hablamos de nuevas bases. En términos, ya China tiene una base que ha generado sospechas, como la base que se le ha dado en Neuquén, en nuevas tecnologías, en lo que es ciberseguridad. Allí sí hay una preocupación central de los Estados Unidos, porque en un momento de tensión la guerra se puede dar en la guerra de ciberseguridad. En quién hackea los sistemas, por ejemplo, de defensa de los Estados Unidos. Bueno, si claramente Argentina da una base de datos o le da una plataforma a China para esos temas, por lo tanto tenemos que ser muy selectivos. En temas estratégicos que hacen a la defensa, a la seguridad continental, seguramente no tenemos que estar negociando con China. Pero en temas que hacen a inversiones, a generación de empleo, con China y con todo el mundo. Te llevo a la inflación. ¿Te preocupó el dato del viernes? ¿Te sorprendió? Porque la verdad que nadie... Todas las consultoras decían 2,8, 2,9, a lo sumo 3, pero nadie dijo 3,7 ni por casualidad. Sí, lo que más preocupa ahí, Paulo, es lo que llamamos la inflación núcleo, ¿no? Que dio 3,2. La inflación núcleo significa que no tenés ni bienes regulados significa lo que los argentinos pagamos, o más que nada en el AMBA en este caso, por servicios públicos, que es lo que está, me refiero a la luz, al agua, al gas, que eso está subiendo, se está reacomodando, y también educación. Educación tuvo casi el 22%, por supuesto ningún maestro ha recibido mayor salario, pero han aumentado los útiles, han aumentado los libros, eso es lo que significa. Ahora, me preocupó ese 3,2 porque eso es la inflación, el núcleo, sin los bienes estacionales, sin los bienes regulados y sobre todo alimentos. 5,9, ¿no? Exactamente. A mi juicio esto también tiene que ver con la inestabilidad cambiaria que tuvimos a partir del 10 de marzo. Cuando se empezó a hablar de flexibilidad cambiaria sin dar un horizonte claro, por lo tanto es muy importante que ahora el Banco Central compre reservas, se lo note firme en su accionar
y nos dé previsibilidad cambiaria a todos para poder bajar la tasa de inflación. El consumo no arranca o está difícil. O sea, hay consumo de bienes durables. Exactamente, porque hay crédito. Eso es el crédito. Eso es el crédito. Vos podés comprar hoy una licuadora, una heladera, también un auto, los que pueden, pero digamos, los que llaman bienes durables, eso se puede comprar porque precisamente aparecieron las cuotas. Donde está flojo el tema, como vos decís, es en los bienes de consumo. El supermercado, todas esas cosas cuestan, ¿no? Porque el salario, Paulo, ha venido en los últimos meses corriendo detrás de la tasa de inflación, sobre todo a partir del mes de febrero, y sobre todo si vos mirás también las paritarias, gremios que han acordado para los próximos meses un 1% de incremento mensual, cuando la inflación ya está en un 3%, y obviamente este movimiento cambiario algún impacto, aunque esperamos que sea acotado, va a tener en los próximos meses. Hasta que el salario no le gane a la inflación, el consumo va a estar rezagado. Una más, Martín. Sí, vinculado también al tema precios y la gente, ¿esta medida del gobierno puede afectar las tarifas de los servicios públicos? Bueno, las tarifas de los servicios públicos son reguladas, por lo tanto es una decisión gubernamental, básicamente incrementar o no las tarifas de los servicios públicos. Hasta ahora han tenido, este gobierno ha tenido un comportamiento primero de subirlas y después de irlas subiéndolas apaisadamente, de manera suave. Obviamente si hay mayor costo en términos de las empresas que proveen servicios públicos, va a haber mayor presión para poder reacomodar estos precios. Pero depende exclusivamente de una decisión gubernamental. El lunes, entonces, la última pregunta. El lunes, entonces, bueno, un día importante en términos económicos, mirar muy de cerca la oferta de los exportadores, probablemente tengamos algún movimiento cambiario. Uno dice, digamos, ¿dónde va a estar el tipo de cambio? Bueno, ¿a dónde vendieron o en qué precio vendieron los exportadores el día viernes? Vendieron a 1.120 en lugar de 1.130, 1.140. Tuvimos bastante volatilidad de, como sabíamos, había dólar blend, con lo cual un 20% se vendía en el mercado llamado financiero de contado con liquidación, con lo cual hubo bastante oscilación también en los últimos horas del día viernes, por lo tanto el piso va a estar en 1.120 y bueno, ojalá que el techo esté cerca de eso. Y a las 4 de la tarde veo si el Banco Central compró o vendió. Exactamente, Es muy importante. Ese es el número central para darle fortaleza a este nuevo esquema. Un gusto que hayas venido como siempre. Un placer, Gracias, Pablo. Martín. Gracias.